El ingeniero de minas, Fernando Pedrazuela, ha volcado 25 años de trabajo en una investigación que es toda una enciclopedia, todo un catálogo de las piedras y canteras de la provincia de Segovia. Y está aquí con nosotros, Fernando. Gracias. A vosotros. Bueno, decimos, aquí lo tenemos, la piedra monumental de la provincia de Segovia y sus canteras, como decíamos, es toda una enciclopedia, todo un catálogo, 25 años de trabajo y de investigación para ver un poquito pues la riqueza geológica que tenemos en nuestra provincia. Bueno, la riqueza geológica con los resultados de la extracción de piedra natural para la construcción y edificación y ornamento de nuestro entorno. La geología es más que va más allá, pero evidentemente sí tenemos una enorme variedad geológica y eso provoca también una gran variedad en los afloramientos petrológicos con los que contamos en nuestra provincia. Y dentro de esos afloramientos petrológicos, afortunadamente, hay de calidad suficiente para su uso ornamental y en construcción y edificación. Fernando, cuando se propone una investigación de estas características, me imagino que lo primero es ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empezar y cómo después ir encauzando esta investigación? Bueno, aquí lo primero era sumergirse en el mundo de la roca ornamental y de la cantería. Aquí había dos ámbitos muy diferenciados y tradicionalmente inconexos. Uno es el ámbito tecnológico y científico, es decir, el estudio de la roca ornamental y de la piedra de construcción como material, como su caracterización, sus propiedades, sus definiciones y a partir de ahí conclusiones de posibles usos idóneos, pero ese es un ámbito y en el que se solían restringir los estudios académicos, sobre todo de los últimos años. Otro ámbito es el de los profesionales de tradición secular que con profundo conocimiento de todo lo relacionado con la roca ornamental. Me estoy refiriendo evidentemente a los maestros canteros. A una tradición de milenios, una tradición de milenios en nuestra provincia y además la presencia, cuando yo empecé este estudio, de fantásticos maestros canteros con un conocimiento profundo y con una calidad personal excepcional que cuando yo me empecé a interesar por estos temas pues prácticamente me proahijaron y me empezaron a enseñar un poco el camino para poder conocer un poquito lo que es la roca ornamental, sus propiedades, a entenderla y podemos decir sus secretos transmitidos oralmente de generación en generación de maestros canteros. Yo he intentado conciliar un poquito estos dos ámbitos en la medida en la que yo haya podido ser capaz y sobre todo llamando a cada uno de ellos la atención sobre el otro, es decir, intentando que el mundo académico se interese por escribir y mantener y estudiar los oficios relacionados con la cantería y también aproximando a todo este mundo centenario y milenario de la cantería a las realidades tecnológicas de los últimos años. Hemos hablado de los maestros canteros. Se trata de un oficio, bien lo ha dicho el autor de este estudio, tradicional que se transmitía oralmente de generación en generación, milenario, y que yo no sé si hoy en día se está perdiendo o no. ¿Podemos hablar de riesgo en el oficio de la cantería, Fernando? Hablamos de una realidad de riesgo total. De hecho, quedan ya muchos de los maestros canteros que yo cito, con los que yo me he relacionado estos últimos 25 años, algunos desgraciadamente ya han fallecido, otros son de edad avanzada, pocos tienen tradición de siguientes generaciones o de aprendices o de gente formándose como oficiales a su lado. Y esto que digo de la provincia de Segovia no es un caso único y restringido a esta provincia. Estoy hablando del ámbito de la cantería en todo nuestro espectro social próximo, peninsular y de nuestro entorno de otros países europeos. Es un oficio que lamentablemente se está perdiendo. Y esto es una alerta. Puedo referirme, aprovechando el momento, todos tenemos en nuestra retina las recientes imágenes de Notre Dame. Notre Dame, si no quedaran aún maestros canteros, sería muy complicado hacer una reconstrucción y un análisis previo para plantear esta reconstrucción adecuado. Ahí hay todavía
mucho que no está escrito, hay mucho que no está en los manuales de ingeniería o de arquitectura. Esa tradición de maestros canteros hay que impedir que se pierda y hay que mantenerla. Pues hemos hablado de los testimonios de los maestros canteros imprescindibles para conocer, por tanto, la riqueza geológica de nuestra provincia, y ha tenido en cuenta otros criterios, Fernando, como es el origen y la ubicación de las canteras. Bueno, aquí era plasmar varias cosas. Primero, interesar por los oficios y hacer un testimonio de lo que sabemos, lo que nos ha llegado un poco, los manuales existentes, la documentación que nos habla de ellos, tanto la documentación histórica como la más reciente. Luego era plasmar la realidad tecnológica de estos materiales. Entonces, la realidad tecnológica de estos materiales, evidentemente, pues lo que hemos hecho es tomar las muestras, ir al laboratorio, analizar, contrastar, estudiar, medir las propiedades físicas y mecánicas como, insisto, como materiales de construcción. A partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Describir los afloramientos, describir las técnicas de extracción y hablar también de la utilización, de dónde encontramos colocados este tipo de rocas que describimos. Y encontramos en el estudio un atlas completo de las 43 canteras que tenemos en la provincia de Segovia. Bueno, ahora tenemos algunas menos. Lo que describo no son solamente las canteras actuales, porque creo que era importante recordar y describir y estudiar también las canteras tradicionales que han tenido mayor relevancia por dos motivos. Uno, por la calidad de la piedra que se ha extraído de ellas, y otro, por el destino que ha tenido esta piedra, es decir, por los monumentos, edificios u obras civiles en las que podemos encontrar materiales extraídos de las canteras que citamos. Yo tengo apuntadas algunas curiosidades, Fernando, que quería comentar con usted para ver si eran ciertas o no. Por ejemplo, encontramos que el granito de Segovia se utilizó para hacer parte de los edificios del Senado y de los nuevos ministerios de Madrid. Sí, efectivamente, y otros edificios y emblemáticos y adornos urbanos. Por ejemplo, el monumento a Dalí, que encontramos en las proximidades del Palacio de los Deportes, es uno de los mayores dólmenes que existen en el mundo y en su momento fueron una de las piedras de cantería de mayores dimensiones que fueron extraídas. Y fueron extraídas, insisto, a cantería, no con técnicas modernas. Estas proceden, y en el libro lo ven reflejado, de las canteras de Gris Villa en la localidad de Villacastín. La pizarra de Bernardos, utilizada en parte también del Escorial. Bueno, la pizarra de Bernardos, hablar de la piedra de Segovia y no hablar de la pizarra de Bernardos es imposible. Primero porque estamos hablando, en cuanto a calidad como material, de una de las mejores pizarras del mundo para su uso, sobre todo en techumbres, por su resistencia, no solo mecánica, sino resistencia al hielo, resistencia general a intemperie, al ataque químico, al estrés. Estamos hablando de una piedra además muy emblemática también por los edificios a los que fue destinada. Estamos hablando del Escorial, estamos hablando también de los chapiteles barrocos que tenemos en Segovia y muchos de los que hay en Madrid. Estamos hablando de otros monumentos que a partir del siglo XVI y XVII pues también se empezaron a usar este tipo de cubiertas. También cito una de las recientes monografías que hace pocos meses fue publicada, que es un trabajo excelente, sí es monográfico, sobre la pizarra de Bernardo. Y tenemos un mármol que lleva el nombre de un municipio segoviano, Vegas de Matute. Sí, es una anécdota geológica en una cantera muy próxima a nosotros, que tradicionalmente se ha utilizado para la extracción de áridos y donde hay unos afloramientos de unos mármoles muy solidificados y que en algunos momentos se ha planteado y no se descarta en un futuro su uso ornamental. Si hablamos de piedra ornamental que dio lugar y que se usó para grandes monumentos aquí en Segovia, tenemos que hablar del acueducto, Fernando. ¿De dónde provienen los sillares del acueducto que tantas veces hemos buscado su origen y que algunos dicen que está en el Berrocal? Pero me decía Fernando, bueno, yo no estoy tan de acuerdo.
Bueno, yo no he hecho esta publicación para polemizar, entre otras cosas porque este estudio yo le empecé mucho antes, se ha publicado ahora recientemente, pero corresponde fundamentalmente al desarrollo de mi tesis doctoral y de otros trabajos que yo he presentado en congresos científicos. Yo cito en la publicación algunas de las conclusiones y el modo al que he llegado a ellas de la procedencia, porque de algunos de los granitos que encontramos en el acueducto. Hablamos de granitos en sentido genérico, bueno, no estamos hablando en sentido petrológico, pero en el acueducto encontramos distintas tipologías de granitos, sobre todo en función de las épocas en las que se ha utilizado. Pero vamos a ir, cuando yo hablo del granito del acueducto me refiero a los granitos utilizados en las partes más antiguas, en los elementos originales y no en las sucesivas restauraciones o reconstrucciones que ha sufrido el monumento, que esos son ya de épocas relativamente recientes. Entonces ahí encontramos fundamentalmente dos tipos de granitos. Uno que podemos ver que tienen los elementos que parecen como ligeramente orientados, como si tuvieran una fluidez en unos planos subparalelos, permitirme la expresión, y que eran muy fáciles de labrar, y estos son los que podemos observarlos sobre todo en los elementos de las cornisas, tanto de las cornisas que están adornando los pilares como en las cornisas de los dos niveles principales de cumbrera. Esos granitos se corresponden petrológicamente y texturalmente con el berrocal de San Medel, donde además ha habido explotación tradicional desde época romana. Hay otros granitos, que son los que encontramos en los sillares antiguos, me estoy refiriendo, no a los de las restauraciones, que son granitos de grano más grueso, donde encontramos incluso algunos fenocristales, o sea, digamos, cristales de gran desarrollo y bastante alterados. Siempre vamos a hablar en el acueducto de estos materiales de granitos muy alterados. ¿Por qué? No es porque se hayan estropeado, sino porque eran los materiales que con las herramientas de la época podían ser trabajados. Es decir, un granito como el que nos rodea aquí, que es procedente de las canteras del entorno de Segovia, pues era un granito que no podía, de grano muy fino, de gran resistencia mecánica, que no podía ser utilizado con las herramientas de esa época. Es decir, eso requería aceros templados y no los tenía. El granito que encontramos en el acueducto es un granito, ya digo, de grano grueso y muy alto grado de alteración. En concreto, estos son los monzogranitos, que es el término petrológico, de grano medio a grano grueso, insisto, muy alterado, y por su tipología es muy habitual en todo el entorno granítico del Piedemonte. ¿Por qué hablo yo de dos ubicaciones? Una proximal. Estos afloramientos los encontramos en el entorno de lo que era la zona de San Millán. Ahora hay edificios construidos encima. Ahí hubo históricamente unas canteras muy próximas a la Vega del Clamores, y no es descartable que por la proximidad a algunos sillares fueran extraídos de esa zona, pero ahí hay muy escaso volumen de extracción frente a lo que es el monumento. ¿Dónde encontramos un granito compatible por la tipología, compatible por el grado de alteración, compatible por el volumen extraído y sobre todo por la posibilidad de su traslado a pie de obra desde la cantera? Pues lo encontramos en los lanchares y berrocales de Balsaín. Son unos granitos que llaman tipo la granja, estos monzogranitos, y su emplazamiento es que es en las proximidades de la vía 24 del itinerario de Antonino. Esto es una vía que podemos decir que eran las autopistas de la época romana, y que la vía 24, a su paso por las proximidades de Balsaín, desciende en suave rampa y en paralelo prácticamente al CAD del acueducto hasta el emplazamiento del mismo. Es decir, la posibilidad de una logística del traslado de bloques, del tonelaje que tienen los utilizados, el número de bloques y la extensión del afloramiento
canterado, pues es absolutamente compatible con la obra. Entonces, ¿que puede haber algún otro emplazamiento? Es posible, yo no he llegado a otras conclusiones, pero la logística de puesta en obra, otras indicaciones que se han hecho no lo hacen muy compatible. Aparte de que en otras localizaciones que también pues han salido en los medios, yo no he visto ningún resto de cantería romana. Sí he visto restos de canterías de los siglos XVII, XVIII y muy reciente, de los años 50, 60, he visto cantería. Y sí que he visto elementos que pueden corresponder al Palacio de Río Frío, que está en las proximidades de las canteras que se han dicho que supuestamente pueden ser canteras del acueducto. Que estamos hablando del Berrocal de Ortigosa. Yo sinceramente ahí no he visto cantera romana. Los que tengan otras opiniones, pues que las lleven a los congresos, que sigan estudiándola. Oye, la ciencia no está cerrada, puede haber nuevas aportaciones, pero yo no he visto ni un volumen de extracción compatible con la obra, ni una posibilidad de transporte, de logística de transporte hasta el pie de obra de los volúmenes que encontramos en el acueducto. Y lo que sí que he visto es cantería muy reciente y una obra próxima que sí ha demandado algunos elementos de granitos compatibles con ese emplazamiento, que es el Palacio de Río Frío. Y la restauración que se hizo en el siglo XX del Palacio de Río Frío, de hecho encontramos restos abandonados de algunos elementos de cantería que se rompieron durante su elaboración y que están abandonados a pie de cantería, que son muy similares a los que encontramos ubicados en dicho palacio. Pues Fernando, solamente hemos hecho un pequeño acercamiento, por no denominarlo resumen. Como hemos dicho, son 25 años de trabajo y de investigación en este libro que ahora pueden seguir consultando, porque nosotros solo les hemos hecho un avance. Fernando Pedrazuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Me vas a permitir? Sí, por supuesto. Dos cosas. Una, yo tengo que dar las gracias, por supuesto, a la Diputación de Segovia y a su presidente, Francisco Vázquez, porque por el esfuerzo que han hecho, y me consta, para que este libro vea la luz, y por el despliegue de medios y la presentación que hizo del mismo. También tengo que decir, en general, y como una vindicación, que este libro, fundamentalmente, además de una tesis doctoral, además de ser la exposición de un trabajo de muchos años, es sobre todo un homenaje a un oficio, es un homenaje a los maestros canteros. Pues ahí queda, como hemos dicho al principio, una profesión que ha sido tan importantísima en nuestra provincia. Fernando, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.